Estimados alumnos, continuamos con nuestros ejemplos sobre la cinética del cuerpo rígido. Consideremos en esta oportunidad el caso de una carreta de 30 kilogramos de masa que transporta una viga uniforme CB de 15 kilogramos, tal como se indica. La fuerza aplicada sobre la carreta es P igual 90 newtons y nos piden determinar la tensión en el cable AB y las componentes de la reacción horizontal y vertical en la articulación C, sin tomar en cuenta la masa de las ruedas. Veamos. En principio vamos a efectuar un diagrama de cuerpo libre del sistema carreta-viga, o sea, del conjunto. Dibujemos las fuerzas que actuarían sobre él. Tenemos el peso propio de la viga, que será 15 kilogramos por 9.8, 147 newtons. También tenemos el peso de la carreta, que sería 30 kilogramos por 9.8, 294 newtons. Tenemos las normales sobre las llantas, la normal sobre la llanta trasera N1 y sobre la llanta delantera N2. Observen que en esta normal están contenidos las normales que se producen en las dos llantas traseras y en las dos llantas delanteras. También tenemos la fuerza P de 90 newtons que tira de la carreta. Tengan en cuenta que cuando se dibuja el diagrama de cuerpo libre del sistema, no se trazan las fuerzas internas. Por ejemplo, en este diagrama no aparece la tensión de la cuerda ni la reacción en la articulación C porque son fuerzas internas al sistema. Ahora, trabajando con este sistema de coordenadas XY y con el giro anterior positivo, planteamos las leyes de Newton. Tenemos sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X. La única fuerza en X aquí es la fuerza P que vale 90 newtons y la masa es la masa del sistema. Sumamos la masa de la carreta 30 kilogramos más la masa de la viga 15 kilogramos y esto se multiplica por la aceleración. De esta ecuación se puede obtener la aceleración como 2 metros por segundo al cuadrado. A continuación analicemos la viga. Recuérdense que el objetivo es determinar la tensión en la cuerda AB y la reacción que hay en la articulación C. Tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de la viga. La primera fuerza que dibujamos es el peso de la viga, que debe estar actuando en el centro de gravedad de la viga, es decir, a medio metro de cada uno de sus extremos. También dibujamos la reacción que hay en la articulación mediante dos componentes, CX y CY, y la tensión del cable, que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Así que de inmediato lo descomponemos en tensión AB seno de 30 grados y tensión AB coseno de 30 grados. Ahora, esta viga, juntamente con la carreta, se encuentran en movimiento de traslación rectilínea. No hay rotación. Por consiguiente, podemos aplicar las leyes de Newton. Tenemos para la viga, suma de fuerzas en X, tendríamos CX con la fuerza TAB seno de 30. Y esto será igual a la masa de la viga por su aceleración que ya se conoce. Si aplicamos esta ecuación al eje Y, tendríamos suma de fuerzas en Y igual a 0, porque verticalmente no existe movimiento. Las fuerzas verticales serían CY menos 147 y más la tensión AB coseno de 30 y todo esto debe sumar 0. Dado que la viga solo se traslada y no rota, debe cumplirse también que la sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad de la viga tiene que ser 0. Apliquemos los momentos. Aquí tenemos los momentos aplicados, con la convención de que el momento antihorario es un momento positivo, mientras que el momento horario es un momento negativo. Veamos algunos detalles. Por ejemplo, el momento que hace la fuerza CY debe ser un momento, con respecto al centro de gravedad, un momento horario, por consiguiente negativo. ¿Cómo encontramos el momento? Prolongamos la línea de acción de CY y trazamos una perpendicular desde el centro de gravedad hasta donde se encuentra esta línea de acción. Y esta distancia perpendicular vale 0,5 coseno de 30. Entonces el momento es menos CY por 0,5 coseno de 30. De la misma forma calculamos el momento que hace la fuerza CX. Con relación a este centro de gravedad, este momento será antihorario. Sería CX por su brazo de palanca. Prolongo la línea de acción de la fuerza y trazamos esta distancia perpendicular que será 0,5 seno de 30 grados. La tensión AB coseno de 30 grados con relación al centro de gravedad hace momento antihorario.
positivo. Sería la tensión AB coseno de 30 por la distancia perpendicular que hay desde el centro de gravedad hasta esta línea de acción, que también sería 0,5 coseno de 30 grados. Y por último, la tensión AB seno de 30 grados con respecto al centro de gravedad haría un torque negativo, torque horario. Prolongamos la línea de acción de la tensión hacia atrás, trazamos esta línea y calculamos esta distancia perpendicular, que será 0,5 seno de 30 grados. La sumatoria de todos estos torques es igual a 0. Como ustedes observan, tenemos tres ecuaciones, donde las incógnitas también son tres: Cx, Cy y la tensión AB. Podemos resolver este sistema de ecuaciones para obtener los valores de Cx, Cy y también de la tensión. Bien, jóvenes, esto sería en relación a este problema. Presentemos otra situación práctica. Se muestra el caso de un automóvil que tiene 1550 libras de peso y la pregunta que nos hacen es determinar la mayor aceleración con que se puede desplazar el automóvil, de tal forma que no patine sobre ella. Sí se sabe que el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y el pavimento es mu sub c igual a 0.9. Se sabe que las llantas delanteras del auto giran libremente, esto es importante, y que la tracción del auto se transmite a las llantas traseras. Encontrar también la reacción normal en cada una de las llantas del auto. En principio, veamos el diagrama de cuerpo libre del auto. Tenemos el peso del auto, que es 1550 libras, aplicado en el centro de gravedad. Tenemos las reacciones normales en las llantas delanteras y también en las llantas traseras. Noten ustedes que en cada normal se está incorporando ya la normal de las dos llantas. Lo vamos a resumir así: normal NA y normal NB. Ahora, ¿qué otra fuerza estaría actuando sobre el auto? Tengan en cuenta que las llantas delanteras giran libremente, mientras que la tracción del auto se transmite hacia las llantas traseras. Este es un automóvil que solamente tiene tracción trasera. Ahora, ¿cuál es la fuerza que lo va a mover al auto? Se supone que el motor del auto transmite movimiento hacia las llantas traseras. Las llantas traseras actúan sobre la pista y la pista es la que empuja al auto. Es el principio de la acción y la reacción. Así que vamos a dibujar aquí la fuerza que mueve el auto, es la fuerza de fricción estática que hay entre los neumáticos y el pavimento. ¿Por qué fricción estática? Quizás algunos de ustedes pueden decir, pero si el auto está en movimiento, la fuerza sería una fuerza cinética. Sí, pero tengan en cuenta que cuando una llanta está en un movimiento de rodadura pura, cada punto de la superficie de la llanta que toma contacto con la superficie adquiere la velocidad de la superficie. Por tanto, en un instante determinado, el punto de contacto de la llanta con el suelo está con velocidad cero, está prácticamente en reposo. Es un reposo instantáneo. De tal forma que no hay movimiento relativo entre la llanta y la superficie. Al no haber movimiento relativo, se puede decir que la fuerza de rozamiento tiene que ser del tipo estática. La fuerza de rozamiento cinética se presenta cuando un cuerpo está resbalando sobre la superficie. Por ejemplo, imagínense una caja sobre una superficie inclinada. Dado el resbalamiento, la fricción será cinética. Pero como aquí no hay resbalamiento sino rodadura pura, la fricción debe ser de naturaleza estática. Ahora, si me están pidiendo la aceleración máxima con que puede desplazarse el automóvil, ¿eso dependerá de qué? Depende básicamente de la fricción estática. Recuérdense que la fricción estática es una fuerza que varía desde 0 hasta alcanzar un valor máximo. Muy bien, entonces la aceleración máxima va a corresponder a cuando la fricción esté en su máximo valor. Si la fricción superara este máximo valor que tiene la fuerza de rozamiento estática, las llantas estarían ya empezando a patinar o resbalar sobre el pavimento. Por tanto, la mayor aceleración posible será para cuando la fuerza de fricción es estática máxima. Y se sabe que esto es igual al coeficiente estático multiplicado por la normal, en este caso la normal de la llanta B. Dado que el coeficiente vale 0.9, esto sería 0,9 veces la normal NB. Noten que la fricción actúa solamente sobre la llanta a la cual se transmite la tracción. No hay fricción sobre las llantas delanteras, porque de acuerdo al enunciado, estas llantas giran libremente. Son llantas que se dejan arrastrar por la inercia del auto, ¿no? Pero sobre ellas no hay una fuerza neta que se está transmitiendo.
Sin embargo, si fuese un auto, por ejemplo, que tenga una tracción 4x4, en este caso habría tracción sobre las llantas delanteras y traseras. En ese caso sí, habría que dibujar también una fuerza de rozamiento estático en las llantas delanteras. Sin embargo, esto no es así. Ahora bien, ya podemos aplicar las ecuaciones de Newton, tomando este sistema de coordenadas, ¿no? Con el eje X positivo hacia la izquierda, el eje Y positivo hacia arriba, y considerando la rotación anterior como positiva. Esto es arbitrario en realidad, depende de cada uno de ustedes. Entonces, la fuerza en X sería la fuerza estática, que es 0,9 veces la normal NB, y esto es igual a la masa del auto. Como el peso del auto es de 1550 libras, su masa sería 1550 entre la gravedad en el sistema inglés, que es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Todo esto es la masa del auto multiplicada por la aceleración. De aquí obtenemos esta relación entre la normal B y la aceleración del auto. Ahora, analicemos también en el eje Y. En el eje Y no hay movimiento, por consiguiente la suma de fuerzas en Y debe ser 0. Tendríamos la normal NA más la normal NB menos 1550 igual a 0. Aquí tenemos otra ecuación. Y finalmente, dado que el auto solo efectúa movimiento de traslación, entonces la sumatoria de momentos de las fuerzas que actúan sobre el auto con relación al centro de gravedad es igual a 0. Algunos dirán, pero las llantas están girando y las llantas no hacen movimiento de traslación únicamente, las llantas hacen un movimiento plano general. Sí, pero de acuerdo al enunciado nos dicen que desprecie la masa de las llantas del auto. Por consiguiente, en este problema no se está tomando en cuenta a las llantas en sí. Solamente las llantas juegan desde el punto de vista que sobre ellas está actuando la fricción estática. Más adelante, en otra situación mucho más completa, podríamos ver cómo influye la masa de las llantas en el análisis del problema. Entonces, al momento de sumar los torques con respecto al centro de gravedad, el torque que hace el peso se anula porque está pasando por el mismo centro de gravedad. La normal NB con relación al centro de gravedad hace un torque antihorario, por tanto sería positivo. Normal NAB por la distancia que vale 4.75. La normal NA con respecto al centro de gravedad hace torque horario, que sería NA por 6. Y la fuerza de fricción con respecto al centro de gravedad también haría un torque horario, que sería la fuerza de fricción multiplicada por esta distancia perpendicular, que es 0.75 pies. Todo esto es igual a 0. Como ustedes observan, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que de aquí tenemos la normal NA, la normal NB y la aceleración máxima con la que el auto se está desplazando. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención y posteriormente estaremos viendo otros ejemplos prácticos.